Buenas tardes, este es el espacio de tertulia sobre filosofía de la ciencia, el cual es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se puede conversar sobre diversos temas relacionados con filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del Grupo de Investigación Filociencia. ¿Cómo pueden participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimiento al público en general que pueda estar interesado. Nuestros encuentros son todos los jueves en el horario de 6 a 8 p.m., hora colombiana. Para quienes deseen obtener más información o tener algún otro contacto más directo con los que dirigimos esta tertulia, pueden escribir a lochoar@unbosque.edu.co. También pueden escribir a bastidasastrid@gmail.com. A la parte intermedia de este slide, ustedes encontrarán digamos, la información que los lleva directamente a el sitio donde están quedando subidos los videos, específicamente porque hay temas sobre los cuales uno quisiera recuperar información o que de pronto no pudo estar en la tertulia, entonces esto también es una posibilidad para que se divulgue lo que aquí compartimos. Bien, apreciada Astrid, cuando llegue el momento de hablar sobre el autor del tema que vamos a tratar hoy, me pasas la palabra, gracias. Perfectamente. Entonces, para seguir el orden con el cual usualmente abordamos las temáticas, voy a indicar que el documento del cual hoy vamos a hacer alusión se titula Desde el pensamiento algorítmico hasta las máquinas pensantes, 4 tesis sobre la posición de la inteligencia artificial en la historia de la tecnociencia, y el autor de este texto es Matteo Pasquinelli, y nuestro traductor del texto es aquí el colega Luis Francisco Ochoa Rojas. Así que para empezar voy a darle la palabra a Luis Francisco, quien nos va a hacer pues una contextualización acerca del autor, que eso nos ayuda muchísimo para entender la temática. Tienes la palabra. Muchas gracias, Astrid. El profesor Matteo Pasquinelli es un philosophical doctor, profesor de filosofía de los medios en la Universidad de Artes y Diseño de Karlsruhe, en Alemania, donde coordina el grupo de investigación sobre inteligencia artificial y filosofía de los medios. Él editó la antología Allies of Your Mind, Augmented Intelligence and Its Traumas, Mason Press, y con el profesor Vladan Joler, hizo un ensayo visual titulado The Newscope Manifest, Artificial Intelligence as Instrument of Knowledge Extractivism. Su investigación se centra en la intersección entre las ciencias cognitivas, la economía digital y la inteligencia de las máquinas. Entonces, pues, el texto que estamos abordando es un texto muy contemporáneo, muy de este momento, y consideramos que perfectamente toca con varios aspectos relacionados con la filosofía de la ciencia, tanto en su aspecto epistemológico como en su aspecto ontológico, aunque el profesor Pasquinelli no toca el tema ontológico, más sí el epistemológico vinculado con ciencia cognitiva. Básicamente eso, Astrid. Gracias, Luis Francisco. Entonces, esto para que lo vayamos teniendo en cuenta con respecto a la temática y el autor.
Entonces vamos a dar inicio y es que en el texto, como ya lo decía, desde el pensamiento algorítmico hasta las máquinas pensantes, 4 tesis sobre la posición de la inteligencia artificial en la historia de la tecnociencia, pues un primer apartado corresponde a inteligencia artificial y la epistemología histórica de la ciencia y la tecnología. Entonces, nos va a indicar que pues al analizar el impacto de la inteligencia artificial en la ciencia, es importante también aclarar la posición de la inteligencia artificial en la historia de la ciencia y la tecnología. Esto es de los puntos clave para poder entender lo que él nos argumenta. En lugar de verlo como un fenómeno reciente, pues este artículo tiene como objetivo contextualizar la inteligencia artificial como parte de esa gran historia de la tecnociencia. Además, pretende arrojar luz sobre la relación entre la inteligencia artificial y la formación de la ciencia moderna, en particular los paradigmas del pensamiento mecánico, estadístico y algorítmico. En este punto específicamente, al principio, pues es necesario agregar una observación que puede pues, resultar obvia para los historiadores de la ciencia y la filosofía, pero pues no es ampliamente respaldada por los científicos de la computación, y es que la definición de inteligencia es siempre histórica. No existe una definición universal de inteligencia y esta debería de ser la perspectiva desde la cual se debe considerar la inteligencia artificial. Esto es clave. Pues por esta razón, la intención de escribir la historia de la inteligencia artificial muy rápidamente se convierte también en el proyecto de una epistemología histórica de la inteligencia, en la que la inteligencia artificial no es solo un artefacto técnico, sino también un proyecto basado en y afectando la definición y formalización de la inteligencia y el conocimiento humano. Esta es una introducción para que vayamos viendo hacia dónde nos lleva este texto, y me gustaría pues cederle la palabra a otro de los colegas para que vayamos haciendo esto más dialogado. No sé si Armando o Francisco, y propongo que hacia la parte ya final de haber abordado el texto, las personas que vienen la primera vez a nuestro encuentro pues puedan hacer preguntas o comentarios. Esto con el fin de que todos podamos tener pues un momento de participación. Entonces no sé cuál de los dos, Bueno, Francisco. listo, vamos a ir acercándonos allí. em, Seguramente algunas veces nos vamos a detener explicando algunas cosas que algunas de las personas no especialistas en el campo de la filosofía y la ciencia puedan requerir. También pensando en el auditorio del canal, hacemos eso. Bueno, en esta disertación que estamos haciendo, se puede sugerir al campo de los estudios de la inteligencia artificial la incorporación del método de la epistemología histórica de la ciencia y de la tecnología. Cuando hablamos del método de epistemología histórica, nos estamos refiriendo a una manera de ver cómo se construye el conocimiento científico de una manera progresiva o transformante o cambiante, porque originalmente la epistemología clásica asumía la construcción del conocimiento científico desde conceptos y categorías fijos y estables. Luego de que han venido la sospecha de que la manera como los seres humanos a través del tiempo tenemos formas de concebir y conceptuar los hechos del mundo de una manera apropiada a las condiciones sociohistóricas, hemos tenido que ceder a la visión de que la epistemología no es una disciplina universal en términos de tiempo y espacio, sino que tiene unas condiciones históricas e incluso sociales que imprimen unas maneras muy específicas en la concepción, en la elaboración y en la producción de conocimiento científico y, por supuesto, tecnológico. De esa manera, la incorporación del método de la epistemología histórica, tanto de la ciencia como de la tecnología,
se ha involucrado dentro del planteamiento que se está tratando en el día de hoy, que ha sido propagado pues de diferentes maneras. Tenemos unos pioneros como los profesores Boris Hessen, no confundirlo con Johannes Hessen, que fue un filósofo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Estamos hablando también de Henrik Grassmann, de George Canguilhem, el profesor médico francés que contribuyó mucho a la consolidación de la epistemología histórica, y a Gaston Bachelard, o Gastón de Bachelard, epistemólogo francés de, de gran recordación y que ha hecho aportes sobre todo a la filosofía continental de la ciencia. Eh, por supuesto, de una manera más reciente está el trabajo que se está haciendo en el Instituto Max Planck para la Historia de la Ciencia en Berlín y en otras instituciones que están mencionadas en el pie de página del documento. Uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál es el enfoque de la epistemología histórica de la ciencia y la tecnología? Para introducirnos en ello, pues se podría decir que mientras los estudios de ciencia y tecnología en general enfatizan la influencia de factores externos en la ciencia y la tecnología, digámoslo así, desplegando diferentes variantes de constructivismo social, que es una vía que no es necesariamente la vía más tradicional que ha sido de la filosofía analítica de la ciencia. La epistemología histórica, por su parte, sigue el entrelazamiento dialéctico de la práctica, el conocimiento y las herramientas dentro de una dinámica económica e histórica que es más amplia. Esto es una crítica directa a las formas más clásicas de la epistemología que se desarrollaron a partir de, primero que todo, de los planteamientos básicos de Kant y después con el positivismo decimonónico de Comte y después con el desarrollo del positivismo lógico a partir del Círculo de Viena, donde se desarrolla la filosofía analítica de la ciencia, donde están esas estructuras que son fijas y que no permiten ver la visión de la construcción social y en la dinámica de la historia de los pueblos para el caso de la ciencia y de la tecnología. En el estudio de Boris Heisen sobre la mecánica de Newton, que se puede tomar como ejemplo, podría decirse que la epistemología histórica se preocupa por la investigación de las raíces económicas y sociales de la tecnociencia. En ese sentido, pues vale la pena recordar algo que hemos trabajado acá en años anteriores, que fue un trabajo que hice basado en epistemología histórica y en relaciones económico-políticas, sociales y de defensas, que se denomina de la tecnociencia a la tecnociencia geoestratégica, trabajo que produje para el año 2021 y más ampliamente divulgado en el año 2022, donde se examina este desarrollo de manera muy contemporánea para ver cómo se ha privatizado la producción de conocimiento científico y desarrollo tecnológico con el amparo de sistemas de defensa de las grandes potencias, pero dirigido por las corporaciones que tienen la dinámica de la producción de bienes y servicios. Y esto permite poder entender mucho mejor esta dinámica de la epistemología histórica basada en una construcción social, pero que está dinamizada por la economía, por los sistemas políticos y geoestratégicos que hoy por hoy dominan el mundo. Bien, cabe señalar que este método de la epistemología histórica de la ciencia y la tecnología ha sido perseguido por un gran número de historiadores sin utilizar esta etiqueta. ¿Qué significa esto? Que muchos lo han utilizado sin hacer la identificación clara de este tipo de análisis, de este método de análisis, en el cual, pues, indudablemente, personas como Canguilhem, como Bachelard, posteriormente Michel Foucault,
pues han contribuido, sobre todo con el concepto de la arqueología del saber, para ver que hay cómo se pueden hacer transformaciones en las maneras de concebir los entes u objetos de investigación o los fenómenos objeto de investigación. En ese sentido, las teorías eh, de la epistemología feminista, eh, con sus representantes como Hilary Rose, Sandra Harding, Evelyn Fox Keller y Silvia Federici, han trabajado y han contribuido para explicar el surgimiento de una racionalidad moderna y un pensamiento mecánico dentro de esa racionalidad moderna, y ver la posibilidad de alternarlo con una visión más dialéctica, más dinámica, de cómo construir las bases para la comprensión de la construcción del conocimiento científico a través del tiempo, de una base histórico-social. Eh, eh, en esa exposición, pues por supuesto, se intenta ilustrar un paradigma que es del pensamiento algorítmico, entendámoslo así, del pensamiento que tiene que ver con procesos y procedimientos en la transformación, ya sea en términos de ideas, en términos de operaciones y tareas, y en términos de ejecuciones de orden incluso prácticos, como parte del núcleo de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, en la que las diferentes escuelas de la epistemología histórica, ya sea crítica, ya sea la feminista o la epistemología política, pues también ha abordado el tema del surgimiento del pensamiento mecánico y su crítica en la era moderna y contemporánea, y en la génesis social y económica de las abstracciones del pensamiento, como el número, el tiempo y el espacio en la historia de las civilizaciones humanas. Entonces, en ese sentido, para el desarrollo de esta presentación, que ahorita pues cedo la palabra, hay, eh, hay 4 tesis que el autor presenta. ¿Cuáles son? Hay una primera que dice que la inteligencia artificial, como negación de la epistemología, es una afirmación contundente. Es decir, en la inteligencia artificial, la identificación de la salida de la máquina con la inteligencia humana debe ser cuestionada, no debe ser equiparada. El pensamiento algorítmico debe separarse de los algoritmos materiales. En la historia de la ciencia y la tecnología, generalmente, el modelo mental de un artefacto se distingue del modelo material del artefacto técnico que lo implementa. Y aquí, pues hay una serie de consideraciones que son unas epistemológicas y otras que son de tipo ontológico. Las de tipo ontológico es por la capacidad que tiene el ser humano de identificar entes, entidades u objetos o fenómenos que son dignos de ser conocidos, y que hay procesos y procesamientos para poder acceder a la construcción de ese conocimiento, cosa que se cuestionaría, por ejemplo, en el desarrollo algorítmico de pensamiento de máquina. Esa es una primera tesis. Hay una segunda tesis que señala que la inteligencia artificial como representación simbólica se contrapone con el modelado. En este sentido, la historia de la inteligencia artificial no se basa en una sola definición de inteligencia mecanizada, sino en modelos de inteligencia y algoritmos competidores. Los algoritmos de la inteligencia artificial se distinguen, por ejemplo, en aquellos que apuntan a la implementación directa de la lógica, y hablemoslo claramente, de la lógica de operaciones, y aquellos que implementan técnicas de modelado, es decir, la construcción de redes neuronales artificiales, los procesos de aprendizaje automático o aprendizaje de máquina. La tercera tesis señala lo siguiente: la inteligencia artificial como un artefacto experimental. Entonces, en esta tercera tesis se considera que los algoritmos de la inteligencia artificial no aparecieron de la aplicación de ideas matemáticas
de arriba hacia abajo, entiéndase, de enunciados axiomáticos universales hacia experiencias prácticas de utilización, sino que a través de la experimentación fue que sucedió esto. Es decir, específicamente el aprendizaje automático tomó forma en la confluencia de dos líneas de la tecnociencia, que es la ingeniería electromecánica y la estadística. Y esto implica un método totalmente distinto de lo deductivo y más planteado en términos de inferencias inductivas a partir de la experiencia. Y la cuarta tesis es que como andamiaje epistémico y de metaparadigma se consideraría la inteligencia artificial. En lugar de un proyecto para automatizar la inteligencia en abstracto, la inteligencia artificial debe considerarse como una construcción epistémica y yo diría ontológica y un metaparadigma complejo en el que los factores sociales, técnicos, lógicos e ideológicos, y yo diría económicos, incluso militares, deben ser constantemente analizados en su imbricación histórica y en su desarrollo. Estas serían las 4 tesis sobre las cuales se basa el documento. Hay algo que el autor pues no toca, que yo me voy a permitir pues ilustrar, y es esa relación entre ciencia y tecnología que aquí se denomina tecnociencia. Voy a ser muy breve, con ello termino y cedo la palabra. Vale decir que es claro que la relación entre ciencia y tecnología se fue dando de manera sistemática desde la transformación económica, social y tecnológica de la primera revolución industrial que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII. Ahora bien, esa relación se fue configurando y en ella se vinculaban los hallazgos de las ciencias de la naturaleza con su utilización en el diseño y desarrollo de artefactos de todo tipo, así como el uso de dispositivos fabricados podía facilitar la indagación del funcionamiento de diversos fenómenos del mundo natural, como es en el caso, por ejemplo, de la bomba de vacío, que permitió el estudio del comportamiento de los gases por parte de Boyle, que no era ningún científico, sino que era un filósofo de la naturaleza. Esta relación a la cual me estoy refiriendo, pues a lo largo del tiempo, hablemoslo así, siglos XIX y primera parte del siglo XX, se fue dando un entrelazamiento donde el mejoramiento de las condiciones de vida, el incremento en la producción y la productividad de las industrias, el transporte, la navegación, entre otras múltiples aplicaciones, fue generando un mayor incremento e imbricación entre los elementos de tipo técnico con los de tipo científico, apareciendo un conocimiento específico de orden tecnológico que cada vez más se iba fusionando con el conocimiento científico y el conocimiento científico también derivando ventajas, beneficios y ayudas del conocimiento técnico y tecnológico, dentro de los cuales pues se fue dando el desarrollo de la innovación de múltiples artefactos y dispositivos, dentro de ellos principalmente de nuevas armas y sistemas de defensa militar, apareciendo lo que luego en la segunda mitad del siglo XX se llamaría el complejo militar industrial. Aquí estoy dando pues una visión supremamente genérica y rápida, pero dicha denominación del complejo militar industrial aparece en el discurso de despedida del presidente Dwight Eisenhower el 17 de enero de 1961, quien advirtió que se había formado un poderoso conglomerado en la industria militar que estaba interesado en el armamentismo y en los grupos industriales estadounidenses, que como contratistas privados estaban motivados en mantener la carrera armamentística entre los Estados Unidos y la Unión Soviética para obtener una ventaja estratégica y un beneficio económico. Que dicho complejo entre militares e industriales manipulaba la política internacional en detrimento de los intereses internos de los estadounidenses, por lo que era necesario estar atentos a cualquier desborde de los límites razonables del proyecto de la nación norteamericana. Esta advertencia del presidente Eisenhower no fue tenida en cuenta y hoy
por hoy tenemos la situación que hoy está dándose en el mundo, donde una situación de guerra está enriqueciendo la industria armamentística en varias partes del mundo. Y allí vemos cómo esta relación entre conocimiento científico y producción tecnológica de bienes y servicios está generando pues este aparato del complejo militar industrial. Y esto en un sentido, pero por el otro lado, pues en la perspectiva teórica de la filosofía de la ciencia, refiriéndose a las relaciones entre ciencia y tecnología, hay un planteamiento que es el nexo entre estas, que se establecen en 5 posturas así. La tecnología se deriva ontológicamente de la ciencia. La ciencia depende ontológicamente de la tecnología. La ciencia y la tecnología son idénticas. La ciencia y la tecnología son independientes entre sí, tanto en lo ontológico como en lo causal. Y la ciencia y la tecnología son independientes en lo ontológico, pero están en interacción causal. A pesar de todo esto, se reconoce que desde finales del siglo XIX hay una importante área de solapamiento que incluye la tecnología basada en la ciencia y la investigación científica que incorpora la instrumentación derivada de la tecnología. Y por eso es que a partir de la década de los años 90, cuando se ha desarrollado todo el concepto desde la Segunda Guerra Mundial de la Big Science, o sea, la producción industrial, la producción científica industrial, la diferencia con la pequeña ciencia, que son los estudios más particulares de pequeños grupos, y la gran ciencia o la Big Science, la producción industrial que tiene que ver con todas las corporaciones que tienen un gran músculo financiero, aparece, decía, después de los años 90, el concepto de tecnociencia. Es un concepto bastante manido en los últimos 30 años por parte de cierto sector de la filosofía de la ciencia, y es así como el profesor Pasqualini lo asume para el caso de esta presentación. Me detengo ahí y cedo la palabra. Muy bien, entonces vayamos siguiendo esto que Francisco nos ha dejado como puerta de entrada y que nos permite entender un poco más lo que nuestro autor expresa, que tiene que ver con el hecho de la inteligencia artificial como la negación de la epistemología. Y volviendo precisamente al carácter histórico de la civilización humana, es evidente o se tiene como ese trasfondo el hecho de que las herramientas con las que se han desarrollado artefactos siempre han surgido junto con un sistema de conocimiento técnico explícito o menos implícito asociado con ellas y que se distingue de las herramientas mismas. Es decir, hay un conocimiento técnico que permite decir cómo procesar o cómo generar con esto nuevos procesos y procedimientos. Este aspecto pues pareciera que estuviera confuso en cuanto a los artefactos que estamos teniendo acceso en el caso de la inteligencia artificial, que se dice que automatizan directamente la inteligencia humana. Vamos a ver. Esta dimensión de carácter epistemológico o como brecha epistémica, es decir, esa distinción entre el conocimiento técnico y las herramientas, pues existe por supuesto. Y también es la variante reciente sobre la cual la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, son una distinción o son la distinción entre el saber cómo programar una red neuronal artificial. Háblese de un ejemplo que hoy escuchamos muy a menudo, el lenguaje Python, y su aplicación, por ejemplo, en el reconocimiento de imágenes. Sin embargo, pues esta distinción parece ser continuamente omitida en el debate sobre inteligencia artificial, que se centra en una ecuación única para la historia de la epistemología, es el de la salida de la máquina como equivalencia a inteligencia. Esto hace que la fe en la implementación directa del razonamiento humano en una máquina o en un algoritmo específicamente pertenece a la tradición de la inteligencia artificial simbólica que ha sido establecido como un canon en
en el ensayo que posiblemente todos aquí conocemos, que es el de Alan Turing, el de máquinas y pensamiento, y en el taller de Dartmouth en 1956, en la preparación del cual McCarthy acuñó el término inteligencia artificial. Entonces vamos viendo que todo esto históricamente cómo nos va trayendo a una interpretación, una mayor comprensión. Tradicionalmente la epistemología es una metarreflexión sobre condiciones del comportamiento inteligente y la creación de conocimiento. Se basa en la suposición de que el pensamiento no es inmediato, sino mediado. Tengamos en cuenta también esto, no es inmediato, sino mediado por prácticas, herramientas, técnicas culturales, lenguaje, propiedades físicas del cerebro, mapas cognitivos dentro y fuera del cerebro, entre otros muchos. La epistemología sí es entonces la autoconciencia de lo que entrelaza o une lo que es la razón y el medio a través del cual se hace el proceso de razonamiento. Cuando esta lección o este aprendizaje que es como canónico se aplica el caso de la inteligencia artificial, se van identificando obstáculos, ya que la superposición principal es que, perdón, la suposición principal es que la inteligencia artificial es la implementación directa de la inteligencia. Así que vale decir que o definir provisionalmente al criterio de inteligencia artificial como algo en un nivel popular, desde la coincidencia, la conocida exposición, psicología popular, la identificación superficial de la salida de una máquina con un comportamiento inteligente y plantear la hipótesis de que tal negociación de las preguntas epistémicas y de la epistemología en general como una metadiscusión o un metadiscurso, pues esto también ha afectado no solo la definición científica de inteligencia artificial, sino también la historiografía desde la década de 1950 e incluso podría decirse que antes. Así que en este orden de ideas y como un criterio de cierre, vale la pena señalar que el conocimiento proposicional que la inteligencia artificial, ahora teniendo en cuenta inteligencia artificial simbólica, pretende automatizar, no es equivalente al de conocimiento científico y experimental, que este es un proceso completo de creación de conocimiento que se basa convencionalmente en las etapas progresivas de observación, hipótesis y prueba, como lo hemos ido identificando cuando hemos hablado de temas de investigación. En resumen, en la década de 1950, la inteligencia artificial simbólica, como la mayoría de la cibernética, ya representaba un reduccionismo de la mentalidad científica y la anulación del método experimental, cuyas consecuencias pues aún están por estudiar. Curiosamente, no ha sido el trabajo de los filósofos de la mente, sino los éxitos industriales y comerciales del aprendizaje profundo en la automatización del trabajo manual y mental, lo que ha obligado a los académicos a mirar hacia atrás, hacia la historia de la computación, la cibernética y la inteligencia artificial como una perspectiva diferente, incitando a todos a redescubrir la diferencia fundamental entre inteligencia artificial simbólica y la perspectiva conexionista. Incluso en esta etapa de celebración generalizada de los poderes de la inteligencia artificial, la confusión pues se mantiene. El caso de que hoy llamamos inteligencia artificial a lo que realmente fue el paradigma rival de la inteligencia artificial en la década de los años 50 del siglo pasado. Y esto quiere decir pues la investigación de redes neuronales artificiales o conexionismo. Esta confusión terminológica y la actual falta de una historiografía adecuada de la inteligencia artificial no se relaciona con el hecho de que la inteligencia artificial sea un campo novedoso. Tiene al menos medio siglo de antigüedad, sino pues con la hegemonía cultural y filosófica de la inteligencia artificial simbólica, que lo que ha hecho es oscurecer
otras interpretaciones, otras formas de hacer la lectura, especialmente en lo que respecta al conexionismo, las estadísticas y las técnicas de modelado. Entonces aquí vemos cómo este autor poco a poco nos va, digamos, aclarando criterios y nos va ayudando a precisar. Francisco. Sí, yo quisiera a partir de esta primera presentación de la primera de las 4 tesis, lanzar preguntas a los colegas. En en esta visión sobre la negación de lo epistemológico con la inteligencia artificial, entendemos que cuando se refiere a lo epistemológico, el autor se refiere a la producción de conocimiento científico. Entonces podríamos decir o preguntar, bueno, con instrumentos de inteligencia artificial de diversa índole en sus distintas aplicaciones, ¿se puede producir conocimiento nuevo en términos de ciencia? ¿Quién quiera participar? José. Si quieres intervenir, está disponible el espacio. ¿Puedes, por favor, plantear la pregunta nuevamente? Sí, teniendo en cuenta lo que se ha planteado en la primera tesis por parte del profesor Pasqualini en relación a la negación de la epistemología con respecto a los desarrollos de inteligencia artificial, se podría preguntar, uno, ¿con mecanismos de inteligencia artificial se puede producir entonces conocimiento científico tal como lo conocemos o es un imposible por la naturaleza misma de cómo funciona la inteligencia artificial a través de algoritmos que operan a través de dispositivos? A ver, yo quiero aclarar que no soy especialista en el tema. Yo soy economista de formación, pero escuchando y a partir de la lectura me atrevo y atrevo subrayado porque realmente es un atrevimiento. Yo pienso que el proceso de pensamiento, del conocimiento como tal, son y continuarán siendo esencialmente humanos. Yo pienso en ese sentido, aunque no es un fenómeno que haya cambiado, lo que se ha alterado de manera profunda son los procesos de almacenamiento, custodia, acceso y uso de la información, del conocimiento y su uso. Por tanto, la participación de la inteligencia artificial lo que ha hecho es optimizar procesos que primigeniamente son humanos. Pongo un ejemplo que quizás puede ser el contraejemplo, pero en los mercados de capitales, el sistema de inversiones, ya se tienen procedimientos basados en inteligencia artificial que te presentan todos los escenarios en fracción de segundos, pero la inteligencia artificial no decide, la que toma la acción de invertir o desinvertir o quedarse callado es el inversionista. Es decir, pienso que lo fundamental es que el conocimiento es y seguirá siendo humano. La manera como se utiliza, se optimiza y se distribuye es un resultado ya de la inteligencia que llamamos artificial y que yo sigo insistiendo. Una inquietud que me queda de la lectura es qué tan artificial realmente es. Es el nombre que le hemos dado, pero me sigue pareciendo que no es mucha, no, porque es volverla un artificio, un instrumento, es básicamente un instrumento que ha ayudado, básicamente es una herramienta de trabajo. No sé si le di en algo lo que querías escuchar, pero... No, aquí básicamente no hay, digamos, pretensiones de querer escuchar determinado tipo de cosas, pero indudablemente aquí hay una coincidencia desde otra perspectiva. Por ejemplo, siempre que hablamos de la producción de conocimiento, esa producción de conocimiento está basada en unas
hipótesis o supuestos de base de tipo protocolar o llamémoslo axiomático, en el cual concebimos que hay un objeto allí en el mundo del cual vamos a producir conocimiento, del cual tenemos unas hipótesis para producir conocimiento. Esos enunciados protocolares o enunciados axiomáticos hacen parte de la concepción ontológica, que es la que supone de que existe un mundo o un objeto sobre el cual podemos producir conocimiento. Y por supuesto, hasta el momento no hemos visto todavía desarrollos de inteligencia artificial que puedan identificar objetos de conocimiento. Yo no voy a decir que no se puede hacia el futuro con desarrollos posteriores de, de inteligencia artificial, pero hasta el momento no hay identificación de entidades o fenómenos que pudieran ser objetos de investigación. Generalmente los objetos de investigación los producen los agentes humanos y a partir de ellos pueden utilizar la inteligencia artificial con el propósito de generar preguntas de cómo investigar sobre ese objeto. Y serían las formulaciones de preguntas de investigación e incluso formular hipótesis de respuestas a la pregunta de investigación y cosas por el estilo. Entonces, ahí por lo menos inicialmente coincidimos en que desde el punto de vista de la operatividad, de los algoritmos de la inteligencia artificial, pues sigue siendo una herramienta de, de tratamiento de información, de repositorios de información, pero no de generación de nuevo conocimiento. Entonces, yo encuentro ahí una cercanía con lo que José Gersaín planteó. Luis Hernando, tienes la palabra y luego Carlos. Bueno, teniendo sobre la mesa lo que dijo José Gersaín, que me pareció interesante, yo tiendo a coincidir que el conocimiento es un tema humano y cuando leí anoche, desde luego que el filósofo Pasquinelli tiene un acumulado que no lo tiene uno, pero me hice esta reflexión, Luis Francisco, para que me ayudes con esto. Resulta que yo me puse a pensar si un animal es inteligente, si el animal piensa, y lo relacioné con el tema del pensar. Y bueno, me acordé también de la sentencia de Schopenhauer, creo que dijo, el aquel que puede conocer todo y no es conocido por nada es un sujeto. Y asocié esta afirmación, que creo que es de Schopenhauer, que solo el sujeto puede conocer y no es conocido por nada, y me puse a pensar si solo es sujeto conocente que puede conocer el hombre o por ejemplo los animales pueden conocer. Y bueno, no resolví la cosa y no se trata de resolverla, pero para entrar a la lectura para mí fue importante porque reflexioné en algo que también, digamos, leyendo a Marx, me pareció siempre bastante interesante y todavía lo recuerdo. Marx dijo, las abejas hacen paneles perfectos, pero no pueden proyectar en su cerebro el panel que van a construir. En cambio, el arquitecto más torpe hace un mapa mental del panel que quiere construir y podrá construir panel de 5 lados, de 4 lados, de 25 lados, etcétera. Y este ejemplo, lo que me llama la atención para la conversación que tenemos es que de alguna manera, cuando se define la inteligencia, yo acepto que hay una definición histórica, entiendo esa parte, pero la inteligencia como elemento universal, como aspecto del conocimiento que yo privilegio a lo humano, digo yo, no se puede entender o no se puede entrar a los temas sin echarle una mirada. Francisco, ayúdame en eso. ¿Cómo la filosofía ha resuelto el tema de inteligencia, conocimiento y conciencia? Porque conciencia, el término conciencia me parece obligado en este tipo de discusiones porque comprender y entender sin conciencia para mí es una proposición difícil de aceptar. Conocer sin conocer o hacer una acción inteligente sin
conciencia, me parece difícil esa proposición. Entonces llego al final. Uno, con todo esto me inclino a pensar sobre la pregunta de Francisco. Me parece que el nuevo conocimiento desde la inteligencia artificial va a ser difícil. La inteligencia artificial hace unas conexiones neuronales que no las puede hacer el ser humano. No tenemos esa capacidad. Por eso no le podemos ganar a una máquina que juegue ajedrez, porque no tenemos la capacidad de hacer tantas interacciones para una jugada. La máquina puede hacer cientos de interacciones, uno hará 5. Entonces, para decir que se inclina uno a que el tema nuevo conocimiento, que yo lo asocio al concepto de creación, me parece que es difícil desde la inteligencia artificial. Y para más adelante, porque metí la palabra creación, cuando hay estos debates de inteligencia artificial y los llamados a controlarla, etcétera, me hago la pregunta, digo, ¿la inteligencia artificial tendrá la capacidad de crear a la manera como un artista hace un cuadro, a la manera como un poeta hace un poema? Dejo ahí mis puntos. Bien, Luis Fernando, voy a responder muy breve. Lo que ha señalado acerca de la inteligencia animal o la conciencia animal me hace recordar a un epistemólogo alemán, Jacob Uskul, de principios del siglo XX, quien estuvo trabajando justamente acerca de lo que llamaría la epistemología de los distintos mundos en especies animales, donde hace la hipótesis o plantea la hipótesis de que existen distintos tipos de mundos y hay unas formas de procesamiento de interacción con el medio ambiente de cada mundo correspondiente a las distintas especies. Y plantea al final de cuentas de que puede existir una relación directa entre conciencia, mundo, entidad viva, como si la vida tuviese una relación de tipo consciente con el medio en el que existe. Esa es una primera aproximación. Jacob Uskul. Lo siguiente es que está el concepto inteligencia, que en el desarrollo de la psicología del siglo XX, de la psicología experimental, recuerdo yo que se planteó que se podía definir inteligencia como la capacidad de resolver problemas. Después llegó la segunda mitad del siglo XX, donde se dijo, no, es que no existe una sola inteligencia, existen múltiples inteligencias. Y entonces salieron, si no estoy mal, 7 tipos de inteligencia que se pueden desarrollar y que no todo el mundo las tiene al mismo tiempo, sino que tiene unas mucho más entrenadas que otras, y de allí las distintas atribuciones, capacidades o atributos de desarrollo inteligente que tienen las personas para ejecutar cosas. Hablamos de inteligencia emocional, inteligencia verbal, inteligencia matemática, inteligencia cinética. Muchas gracias, sí, cinética, que hace que justamente quienes poseen esos mayores desarrollos tengan unos desempeños o unas capacidades que son mejores que otros, y así sucesivamente, que plantea una diversidad que en vez de ser algo que distancia a los seres humanos, podría ser de apoyo, porque las virtudes de uno pues, pueden contribuir a las debilidades de otros. Ahí sería este asunto en esos términos. Lo otro es que el carácter creativo, pues yo veo que Luis Fernando siempre ha defendido como una posición constructivista del conocimiento científico, que eso es muy relacionado con la tradición continental de la filosofía de la ciencia. Claro está que hay otra, que es la tradición analítica, en la cual se defiende el asunto de la idea del descubrimiento. Esto tiene que ver con la discusión entre realismo y antirrealismo científico, cosa que pues aquí no vamos a discutir ahora porque es extensísimo.
Y la idea de descubrimiento implicaría que es que sí existe un mundo independiente de la conciencia y lo que hacemos a través de la acción experimental o la observación sistemática o las pruebas, poder ver cómo funciona el mundo que está ahí fuera de la conciencia. En el caso de la construcción, decimos que el mundo puede estar ahí, pero lo que nosotros hacemos es procesar nuestra interacción con el mundo y construimos el conocimiento en ella. En eso, pues, yo entiendo la postura de Luis Hernando y pues si consideramos que se construye, pues ahí hablaríamos de creación, pero como hay otras versiones donde dice lo que hay es descubrimiento, pues yo lo dejo en stand-by ahí esa discusión. Y no me extiendo más y le doy la palabra a Carlos Andrei para que plantee sus inquietudes. Tienes la palabra, Carlos André. Perdón, estaba hablando solo. No, que ante todo, pues les doy las gracias por la invitación a la profesora Astrid. Pues yo soy, digamos, muy novato en todos estos, en este tema. Yo soy comunicador social y periodista y me llama mucho el tema me llama la atención el tema de la inteligencia artificial, porque eso está trayendo muchas implicaciones en los temas de comunicación, de cómo los políticos, por ejemplo, están utilizando la inteligencia artificial para despistar, digamos que a las audiencias, ¿no? O sea, pero digamos, frente al tema de qué significa inteligencia artificial, desde una opinión pues muy básica mía, siento que hemos sido muy pretenciosos en calificar de inteligencia más bien a un entrenamiento que estamos dando a las máquinas para que hagan cosas que nosotros queremos. Porque de por sí, pues considero que estas inteligencias artificiales no son creativas por sí mismas, no son autónomas por sí mismas, no tienen un propósito por sí mismas, sino que siempre debe haber un humano detrás que les dé ese propósito, que les dé esa creatividad y les dé esa autonomía. O sea, si uno las deja quietas, ellas no van a ser inteligentes, creo yo. Entonces, más que una pregunta, le decía a la profesora, es una sensación que tengo de que hemos sido más bien como pretenciosos en querer decir que somos capaces de replicar la inteligencia humana, porque la inteligencia humana pues conlleva otras cosas, como sensaciones, como cosas que no se pueden como estandarizar como a través de una máquina o de una inteligencia artificial, como se llama. Para mí son más bien como herramientas entrenadas por el hombre para ciertos propósitos que tenemos, ya sean políticos, económicos, de comunicación, de facilidad de nuestra vida, pero son más bien, lo que digo, son herramientas entrenadas y eso lo hemos vivido a través de toda la historia. Hemos entrenado inclusive a la naturaleza para que funcione a nuestro favor, a los animales para que funcionen a nuestro favor. Hemos sido expertos en, por ejemplo, modificar la raza de los perros. Es como un entrenamiento que le hemos dado a la genética también para que los perros se ajusten a nuestras necesidades. En ese sentido, creo que ahorita la inteligencia artificial la entrenamos es para nuestro, que rinda a ciertos propósitos. Esa es como una opinión ahí que quiero dejar. Sí. Pues así, si te parece, continuemos con la segunda tesis. Muy bien, pues muchas gracias. Esto va ampliando también lo que queremos aquí desarrollar. Entonces, refiriéndonos a esa inteligencia artificial como representación simbólica versus modelado. Entonces, el conexionismo se desarrolló sobre la base de postulados diferentes a los de la inteligencia artificial simbólica, de la cual se hizo alusión antes, y de hecho es incluso más antiguo. El conexionismo fue iniciado por dos trabajos históricos de Warren McCulloch y Walter Pitts, que se denomina como un cálculo lógico de las ideas inminentes en la actividad nerviosa de 1943 y cómo conocemos lo universal, la percepción de formas auditivas y visuales, ese trabajo de 1947. El término conexionista en sí fue introducido por Donald Hebb
para describir la organización de las neuronas a través de su libro en 1949 titulado La organización del comportamiento. Este último libro también fue crucial para introducir la llamada regla de Hebb de neuroplasticidad. Las neuronas que se disiparán juntas se conectarán juntas, es como la tesis, que tendría una profunda influencia en la historia del conexionismo y la ciencia cognitiva. Por su parte, Frank Rosenblatt adoptó el término en 1958 para definir su teoría de redes neuronales artificiales. ¿En qué se diferencia el conexionismo con respecto a la teoría de la inteligencia artificial simbólica? Pues según esta confrontación o este paralelo, perdón, según la inteligencia artificial simbólica, el pensamiento humano puede formalizarse en lógica matemática o proposicional, que luego puede implementarse en un algoritmo deductivo y mecanizarse con éxito. Por su parte, el conexionismo no se preocupa por el pensamiento humano per se, sino por los procesos materiales del cerebro que hacen posible el pensamiento, en particular el funcionamiento de las redes neuronales que luego se vieron y formalizaron como redes informáticas. Según el conexionismo, el cerebro piensa construyendo modelos del mundo a través de la autoorganización de sus redes neuronales y este proceso puede ser emulado por algoritmos inductivos y ecuaciones diferenciales que describen los parámetros de tales modelos. Sí, paremos ahí, Astrid, porque hay que hacer una cosa aquí. Vale. Aquí el autor está haciendo una comparación que es muy importante e interesante. En el caso de la inteligencia artificial simbólica, es básicamente en modelos lógico-matemáticos de carácter proposicional. Que operan perfectamente dentro de la experiencia que nosotros llamamos pensamiento humano y que nosotros podemos identificar porque tenemos esa capacidad. Pero la otra, el conexionismo, está basado en las investigaciones de neurociencia, de ciencias neurocognitivas, donde lo que se hace es encontrar un substrato de orden fisiológico, bioquímico, molecular en el funcionamiento del cerebro. Entonces se transforma el nivel explicativo, porque en un caso sería abordando todo lo que tiene que ver con el conocimiento humano desde la perspectiva humana de la conciencia humana. En el segundo es un trabajo más de carácter empírico, de ver cómo se relacionan ciertos procesos de pensamiento con el substrato psicofisiológico molecular dentro de la actividad cerebral. Y claro, esto pareciera que son dos niveles que no son comparables. Y en ese sentido, pues habría que tener en cuenta esa diferencia. Quería solamente pues hacer esa distinción. Perfecto, eso nos va ayudando pues también a ir comprendiendo mejor el texto. En ese sentido del que está haciendo estas comparaciones y que Francisco nos hace claridad, pues la inteligencia artificial popular, de la cual ya se había mencionado, y su forma específica de reduccionismo epistémico, pues deben entenderse en el contexto de la confrontación de estos dos paradigmas de inteligencia y computación. Sin embargo, la inteligencia artificial popular no solo se basa en la suposición heredada de la inteligencia artificial simbólica temprana, de que un mecanismo puede implementar y automatizar completamente un acto de razonamiento, una inferencia o una regla, sino también que un mecanismo puede implementar la interpretación de la regla como expresa o expresaría Wittgenstein, quien señaló en su crítica a las máquinas de Turing. Aquí vemos una serie de referencias a sus premisas, a sus conceptos, y donde según Wittgenstein hay una diferencia entre seguir mecánicamente una regla y seguir una regla mecánica. Mientras que según la inteligencia artificial simbólica no hay ninguna
como tal falacia, pues también se deriva de una expectativa errónea de que la externalización de un modelo de la mente puede agotar el acto de modelado en sí mismo. Sí, aquí hay que explicar una cosa. Aquí se está hablando básicamente de la crítica que hace Wittgenstein en su obra Investigaciones filosóficas acerca de la naturaleza del lenguaje, que plantea que el lenguaje está basado en seguir reglas, pero que estas reglas no están definidas nominativamente, sino que están fijadas en términos del uso del lenguaje, y que ese uso del lenguaje permite poder hacer las significaciones, y que no se hacen en un sujeto pensador solitario, sino se hace en términos de una interacción comunitaria, en una interacción de sujetos. Entonces, cuando se sigue una regla dentro de un contexto de habla, por supuesto, permite que se puedan hacer las identificaciones significativas correspondientes a los enunciados que se están haciendo. Y ese tipo de cosa de seguir la regla, por supuesto, es el seguir mecánicamente la regla por el uso del lenguaje, que eso es totalmente distinto a seguir una regla mecánica, es decir, seguir una regla mecánicamente, porque en este sentido tiene una connotación totalmente distinta. Esto para poder entender lo que hace el profesor Pasqualini en la comparación de la inteligencia artificial popular con respecto a la inteligencia artificial simbólica temprana. Gracias por esa ampliación. Entonces, siguiendo tu argumento, encontramos allí que la falacia también pues se deriva de la expectativa errónea de que la externalización de un modelo de la mente puede agotar el acto de modelado en sí mismo, mientras que el principio del pensamiento implica la imposibilidad de identificación completa de mente y mundo, de modelos mentales internos y modelos técnicos externos, como herramientas, máquinas y algoritmos. Entonces, esto va ayudando a dar una ampliación. En este sentido, la distinción entre una representación lógica simbólica directa del mundo y las técnicas de modelado del mundo siempre ha existido, pues en ello el debate sobre la inteligencia artificial, pero pues nunca se ha podido o se ha llegado a dar pues adecuadamente una adecuada salida a este debate, debido a la hegemonía cultural y académica que se sostiene alrededor de la inteligencia artificial simbólica. Un ensayo clave es el que se publica en 1988 de Huber y Stuart Dreyfus, quien estudió el desarrollo de la inteligencia artificial según los dos paradigmas de crear la mente, es decir, la inteligencia artificial simbólica versus modelar el cerebro, es decir, conexionismo. Esta obra es de 1988. Como se ha podido conocer o saber, el proyecto de inteligencia artificial simbólica junto con sistemas expertos y bases de conocimiento, pues fracasó. Y el aprendizaje automático pues surgió gradualmente a partir de técnicas estadísticas de modelado de datos pioneras de redes neuronales artificiales. Con ello, pues vale la pena señalar que el poder del aprendizaje automático deriva precisamente de su capacidad para automatizar el modelado estadístico en lugar de la inteligencia lógico-simbólica, como argumentaron los pioneros desarrolladores de la inteligencia artificial. ¿Esto qué significa? Que ya no se basa en un modelo estrictamente lógico-matemático de las leyes de inferencia de la lógica matemática, sino que ya se establecen, son modelos que son también estructuras matemáticas, pero que tienen la posibilidad de darse o no darse en términos de tendencia.
de acuerdo con el número de intentos o posibilidades de uso que pueda tener la red neuronal o el algoritmo de inteligencia artificial. Y en este caso, entonces ya se plantea como un modelo de tipo estadístico, porque es en términos de probabilidad. Ya no se va a dar en el 100%, sino en una tendencia que va de mayor que 0, pero menor que 100 en términos de probabilidad. Pues siguiendo este desarrollo, el momento clave en esta historia y confrontación de paradigmas es la invención del perceptrón de red neuronal artificial por parte de Frank Rosenblatt en 1957, que introdujo realizar el reconocimiento de patrones a través de la automatización de herramientas estadísticas de análisis multivariable en lugar de la lógica deductiva. En este orden de ideas, el perceptrón es considerado por convención la primera red neuronal artificial, prototipo del aprendizaje profundo y primer algoritmo de aprendizaje automático, que sin embargo aún falta pues un estudio de carácter epistemológico de sus fundamentos. Aunque preceden pues las tradiciones bastante diferentes y emplean técnicas diferentes, tanto el conexionismo como las estadísticas que representan de hecho paradigmas y técnicas de modelado, pues lo que se busca es explicaciones causales, tanto las técnicas estadísticas como las redes neuronales artificiales que computan modelos de correlaciones de datos mundiales y análisis de factores. Así que el aprendizaje automático surgió gradualmente como un subproducto de esta tradición estadística, y ya para el año 2001, Leo Breiman distinguió la técnica tradicional de modelado de datos en estadística con respecto al modelado algorítmico, llamándolas dos culturas de la estadística o de las estadísticas. Sugiero que cualquier pregunta, discusión o comentario sobre inteligencia artificial simbólica versus conexionismo lo dejemos hacia el final y pasemos a la siguiente tesis, que es la inteligencia artificial como artefacto experimental. En ese sentido, pues el paradigma del conexionismo, prototipo de las actuales redes neuronales profundas y grandes modelos de lenguaje, no surgió de la aplicación de tipo deductivo, es decir, de arriba hacia abajo de ideas matemáticas, sino a través de la experimentación, como ya lo habíamos dicho, de manera inductiva, más precisamente a través de la construcción de máquinas experimentales. El conexionismo tomó forma a través de la confluencia de dos linajes de tecnociencia. Tenemos uno que es la tradición de la ingeniería electromecánica y la estadística. Por un lado, pertenece a la tradición que se desarrolló desde la mecánica moderna hacia la ingeniería electromecánica y la computación digital. Por el otro lado, el segundo aspecto, pues pertenece a la controvertida tradición de la estadística que evolucionó desde la eugenesia y la biometría de la inteligencia. Esto está vinculado con la historia del desarrollo de los coeficientes de inteligencia y la elaboración de los test de coeficiente de inteligencia en los seres humanos. Y esto condujo hacia el análisis de datos de carácter multidimensional, como los que trabajó Stephen Jay Gould, y que ilustró en un libro que se llama The Mismeasure of Man de 1981. Estos dos linajes a los cuales me estoy refiriendo se fusionaron en un momento preciso de la historia de la inteligencia artificial que rara vez se reconoce que se dio, que es la invención de la red neuronal artificial Perceptron
por parte de Rosenblatt. Por ejemplo, yo no conocía que había aparecido eso en el año 1957. La invención del perceptrón demuestra que la innovación procede mediante el continuo andamiaje de paradigmas técnicos y lógicos sobre los anteriores, en lugar de por rupturas abruptas e intuiciones de genios solitarios. Ninguno de estos dos linajes se originó a partir de la aplicación deductiva de arriba hacia abajo de las matemáticas puras, sino más bien a menudo de abajo hacia arriba, en la parte inductiva que yo les decía, por iniciativa de las prácticas de los ingenieros, de sociólogos, de psicólogos, de criminólogos, cibernéticos, que respondían a impulsos estatales e industriales de control social para el procesamiento de información y la automatización del trabajo que estos distintos profesionales tenían en sus instituciones. Como se mencionó anteriormente, el análisis multivariable, por ejemplo, se originó a partir de técnicas psicométricas que tienen que ver con la formación de test que medían aspectos distintos de la psicología humana, que formaban parte de las campañas eugenésicas y racistas de discriminación de clases, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Muchos de los desarrollos de la psicología de los test tenían que ver, por favor, apagan un micrófono que ahí está sonando. Muchas de las de los desarrollos de toda la teoría y metodologías de los test en psicología tenían unas ideas de carácter eugenésico, de carácter racista también, que se dieron tanto en Estados Unidos como en Europa. Bueno, por otro lado, la computación automatizada comenzó con la máquina Hollerith, utilizada para tabular la tarjeta perforada del censo de los Estados Unidos, mucho antes de que se conceptualizara la máquina de Turing, que se percibe como la piedra angular de la revolución de la información. Además, Thomas Haig y Mark Priestley han aclarado que la máquina de Turing no ayudó en el diseño real de la computadora digital cuya implementación von Neumann resolvió de una manera diferente. Esto es importante, pues, tenerlo en cuenta. La historia de la computación demuestra una vez más que el desarrollo tecnológico impulsa los paradigmas científicos en lugar de lo contrario. También en el caso de la invención del aprendizaje automático anterior a la teorización. Esta historia también muestra que la evolución del conocimiento, las técnicas y las tecnologías es una implementación de carácter gradual, de estratificación y de andamiaje de modelos mentales y técnicos sobre los anteriores. ¿Qué implica esto? No es un modelo deductivo, sino que es un modelo inductivo a partir de la experiencia de profesionales de distintas áreas. En este sentido, la inteligencia artificial puede ser verdaderamente ilustrada como un andamiaje de carácter epistémico de formas sociales, tecnológicas, lógicas e ideológicas surgidas de la práctica. En dicho andamiaje, que es típico para el desarrollo de la tecnociencia, pues tenemos que hay unos procesos económicos que desencadenan experimentos tecnológicos y la invención de nuevas máquinas que requieren la formalización de paradigmas científicos que a su vez también influyen en mitologías o ideologías. Téngase en cuenta lo que hay hoy acerca del culto de los supuestos autómatas pensantes. Y no hay duda que hay un desarrollo determinista entre los niveles que acabo de mencionar. No hay un desarrollo determinista entre esos niveles, sino que cada nivel modela y es modelado por los niveles contiguos de diferentes maneras y entiéndase, a partir de las prácticas. Es a partir de las prácticas, no porque haya invenciones geniales de carácter deductivo. Yo no sé si sobre este punto, pues también dejamos hacia el final y trabajamos la última, que es la inteligencia artificial como un andamiaje epistémico y paradigmático. Astrid. Sí, creo que Armando, estás ahora sí. ¿No?
Bueno, hace un momento iba a hacer el avance del tema, pero listo. Bueno, entonces tomando en cuenta la inteligencia artificial como andamiaje epistémico y metaparadigma, la creación de la inteligencia artificial debería considerarse parte del desarrollo general de la tecnociencia moderna. Esta evolución no muestra rupturas o fenómenos de singularidad como profesan los defensores de la inteligencia artificial popular. Aunque pueda parecer altamente abstracta, artificial y autónoma para algunos, la inteligencia artificial se ha desarrollado gradualmente, al igual que otras técnicas culturales de la humanidad. El mito de la autonomía de la máquina muestra un interesante paralelo con el intuicionismo en matemáticas y filosofía de la mente, y sería interesante descubrir cómo los historiadores de la ciencia ya han tratado este problema. Por ejemplo, para contrastar la ilustración de ideas a priori en matemáticas y demostrar sus orígenes históricos y materiales, el historiador de las matemáticas Peter Damerow, en su texto 2013 y 1996, propuso enmarcar la actividad mental como un ciclo continuo de internalización de acciones con herramientas y externalización de modelos mentales, una intuición que este documento pues intenta aplicar a la creación de la inteligencia artificial. Para explicar la formación del concepto, por ejemplo, de número, entonces Damerow sugirió un andamiaje de modelos técnicos y mentales que se despliegan progresivamente desde prácticas de contar, por ejemplo, contar con los dedos, hasta sistemas de numeración, como por ejemplo sistema decimal posicional, a técnicas de cálculo como los algoritmos y eventualmente a teoría de números como la aritmética como disciplina formal. Este proceso no es precisamente lineal, sino que sigue movimientos alternos de representación, como el uso de objetos y signos como referentes de otros objetos, signos e ideas, y abstracciones, esto es resolución de problemas. Este proceso de abstracción reflexiva, inspirado tanto en la epistemología genética de Piaget como en la lógica dialéctica de Hegel, constituyen etapas progresivas de representación simbólica de las que el paso de un orden de representación al siguiente ocurre mediante nueva abstracción. En esta disertación que nos hace el doctor que mencionamos, el pensamiento comienza con el trabajo que inventa herramientas y tecnologías para resolver problemas principalmente de naturaleza económica y social y transforma el mundo en consecuencia. Pero luego, o de manera posterior, estas herramientas proyectan nuevas formas de conocimiento y paradigmas científicos. En el andamiaje que plantea Damerow, los modelos técnicos y mentales evolucionaron juntos y se estimularon mutuamente de manera dialéctica. Las herramientas, máquinas y algoritmos son todas ellas formas de abstracción material. El ciclo de internalización y externalización de modelos técnicos y mentales atraviesa toda la historia de las civilizaciones humanas e incluye también la tecnología avanzada de automatización como el aprendizaje automático. He aquí pues una cita de Jürgen Rehn, quien ha señalado pues con base en la historia de la ciencia lo siguiente. Dice, después de todos los algoritmos de aprendizaje automático son simplemente una nueva forma de externalización del pensamiento humano, incluso si son una forma particularmente inteligente, como lo hicieron otras representaciones externas antes que ellos, como las máquinas calculadoras, por ejemplo, asumen particularmente en una modalidad diferente funciones del cerebro humano. Entonces vemos que este andamiaje propuesto por Damerow mantiene juntos de manera coherente e histórica acciones materiales y modelos mentales, praxis y abstracción.
y puede ser útil para articular el andamiaje epistémico de la inteligencia artificial. Yo no sé, creo que ahora sí podríamos hacer comentarios, preguntas, inquietudes, críticas por parte de todos los que estamos acá. Carlos Andrei levantó la mano. Carlos Andrei. Y luego José. Perdón, había quedado levantado desde la vez anterior. Bueno, pero listo. Ah, bueno, Entonces, listo. Entonces, José. Bueno, muchas gracias. Ahora no sé por dónde empezar, pero bueno. Después de escuchar todas las cosas que hemos escuchado y lo que tuvimos la oportunidad de leer, yo quisiera reiterar algo conexo con lo que ya había dicho antes y tiene que ver con lo siguiente. En primer término, la palabra conexionismo son de esas palabras que a mí me generan cierta rasquiña porque dicen tanto y como que me generan, sí, rasquiña, por decirlo de alguna manera. Me parece que es un problema de traducir un término técnico a un lenguaje más accesible, pero me suena igual que la palabra perceptrón, es que se llama. Perceptrón. Mire, ese perceptrón que yo no sabía que existía, me trajo a la mente el orgasmatrón de que hablaba Woody Allen en una película por allá en los años 70, que era de esas películas curiosas que planteó el tipo hace 50 años y que se llamaba sobre todo lo que usted quiso saber sobre el sexo y no se atrevió a preguntar. Y el orgasmatrón, que era una mirada hacia el futuro de cómo iba a ser el sexo en nuestra época seguramente, era algo así como un armario en el que la gente se metía y sentía todas las sensaciones a través de procesos que llamaríamos hoy de inteligencia artificial, que eran capaces de leer el sentimiento del individuo y tenían sus orgasmos dentro de un aparato parecido a un aparato de esas cabinas telefónicas. Entonces la palabra conexionismo me acerca como a algo aburrido que es la máquina, el aparato, esos teléfonos, esos aparatos de radio con tubos, y en contraposición me vienen a la mente más elementos mucho más significativos para mí, que son como pensar en lugar de un aparato en un órgano, en algo, una palabra que no ha salido en nuestro diálogo de hoy, pero es el tema de la mente, ¿cierto? Hemos hablado del diálogo, pero entonces me viene a la cabeza un libro viejito del profesor Ginás, sobre el mito del yo, y él habla de que el proceso de conocimiento, de lectura de la realidad dentro del cerebro humano es un proceso de diálogo, de un diálogo sináptico, o sea, de la sinapsis entre las neuronas que tienen prefijado una serie de elementos de conocimiento que son capaces de leer la información que les llega de afuera y convertirlas en una información útil. Estoy tratando de resumir algo que leí hace como 15 años, yo qué sé, pero estoy más en la línea de pensar en los procesos orgánicos del pensamiento y del conocimiento, más que en lo instrumental y en el perceptón, que finalmente, como vimos, pues tuvo su desarrollo y finalmente tuvimos la máquina de quién es, que fue la que finalmente nos dio el paso hacia la inteligencia artificial. Pero creo que parte del proceso de entender esto de la inteligencia artificial y sus implicaciones descansa en el lenguaje que utilicemos para referirnos a ella y en los lenguajes que creemos que ella está utilizando, porque de pronto son lenguajes de una Babel entre lo humano y lo no humano, pero yo sí creo que no lo dice el documento, pero a mí me parece que el tema del lenguaje es fundamental para entender
algo que de hecho no queda duda, como lo plantean en las tesis, de que es un fenómeno histórico-social. Los lenguajes y la forma comunicacional del ser humano ha venido cambiando y es un fenómeno social, histórico, y de eso no queda la menor duda. Y el lenguaje o los lenguajes asociados a la inteligencia artificial necesariamente hacen parte de lo mismo, de la evolución propia de los lenguajes, de la comunicación y de la creación que hay a través del diálogo entre los seres humanos y el ser humano con su entorno. En ese sentido, a mí me parece que el reto más grande, en este momento, aparte de que acabo de mencionar sobre el tema de los lenguajes a utilizar, está más allá de entender las raíces de la inteligencia artificial, pensar en las implicaciones que tiene la construcción de la propia historia de la humanidad con un elemento que se llama inteligencia artificial, que, insisto, no es tan artificial, no es un cuerpo extraño, ya está imbrincado dentro de la naturaleza misma del ser humano. Hoy queremos saber algo y nos metemos a Google, ¿cierto? Magia. Nos ahorramos la ida a la Luis Ángel Arango. Y entonces, esto ya se hizo parte de la naturaleza y tenemos, es causa y es efecto. El futuro de la humanidad necesariamente va a estar trazada y afectada por lo que suceda en este diálogo con la inteligencia artificial, y en ese sentido es un fenómeno que, si bien, como lo plantean las mismas tesis del documento, tiene su pasado, tiene su propia evolución, su desarrollo, tiene más que todo implicaciones a futuro. Eso sería básicamente. Gracias. Gracias, Bueno, José. Perdóname, Armando, solamente una cosa que quiero precisar. La expresión conexionismo que utiliza el profesor Matteo Pasquinelli está referida justamente a lo que José Gersain explicó de la lectura del profesor Ginás en relación a el establecimiento de las redes neuronales que se hace a través de la sinapsis neurona a neurona, que forman redes neuronales por esa conexión a través de la mielina, y por supuesto que en la cual hay un flujo de electrones que es la que dinamiza lo que es la base material del funcionamiento del cerebro, y que se traduce como pensamientos, procedimientos, algoritmos de pensamiento, que es una base, llamémoslo así, neurofisiológica y bioquímica del cerebro. El filósofo Pasquinelli lo que hace es plantearlo en términos no especialistas, sino simplemente con una expresión que no es tan técnica de las redes neuronales, que es simplemente de que hay una conexión, que es una conexión que es conocida en los términos biológicos como sinapsis. Y aquí son sinapsis múltiples en términos de red, que después son replicadas a través de mecanismos de corte artificial, y el primer mecanismo de corte artificial se produjo en 1957 por parte el profesor Blankoft, que ahorita no me acuerdo el nombre, que se llamó el perceptrón, que es una construcción conexionista, pero de tipo dispositivo, de tipo aparato, como emulador de lo que ocurre en el cerebro. Eso era lo que quería precisar. Armando. Tienes la palabra, Armando. Bueno, el asunto es que estamos con la palabrita conexionismo. Y a mí me parece que es la más interesante como para explicar todo este tema de la inteligencia artificial. Y digamos que esto tiene que ver con la cuarta tesis de la inteligencia artificial como artefacto experimental, en que se plantea que el algoritmo de inteligencia artificial
no, de ahí no surgió la aplicación, que no surgió de la aplicación de ideas matemáticas, sino que todo esto se fue dando a través de la experimentación y específicamente del aprendizaje automático que fue tomando forma con la confluencia de dos líneas de la tecnociencia. Una, la ingeniería electromecánica, y dos, la estadística. Entonces aquí podemos observar que este tema del conexionismo, ¿no? La estadística, que precisamente es la acumulación de datos, cruzarlos, etcétera. Y ahí me surge una idea, que cuando hablamos de inteligencia artificial, en principio estamos abordando el tema con una falacia descriptiva. ¿Por qué? Porque no es inteligencia y no es artificial, ¿ya? Entonces, lo que sí está ocurriendo allí es que tenemos el machine learning, que es la máquina que está aprendiendo constantemente y que debido a ese conexionismo, a esa acumulación de datos, a ese procesamiento de datos, comienza a botar, digamos, evoluciona conceptos, evoluciona artefactos, etcétera. Entonces, pienso que esa experimentación fue la que se dio precisamente a través de las máquinas experimentales y que es el conexionismo el que le está dando forma a todos esos linajes de la electromecánica, de la estadística. Entonces, sí, cuando nos hablan de inteligencia artificial, no es que no es inteligencia, porque la inteligencia observada desde el punto de vista, digamos, fisiológico, psicológico, pues la inteligencia y el concepto que tenemos aprendido de inteligencia, que se le colocó el nombre de inteligencia y porque la máquina procesa datos a mayor velocidad que una mente humana, sí, es cierto. Pero eso no es, digamos, eso son cuestiones artificiales. Y repito, ¿no? Que me parece que realmente es el machine learning, la acumulación de datos, el procesamiento de datos, que comienza a botarnos informaciones de altísimo nivel con una mayor rapidez, pero indudablemente alimentada por seres humanos. Pues aquí hay una cosa que había señalado Estela en su momento, que voy a citar, porque creo que es muy valioso, que nos va a permitir también orientar el asunto de la denominación de inteligencia. Estela nos decía que los tipos de inteligencia son la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, la corporal kinestésica que señaló José Gersaín, la interpersonal y la intrapersonal y naturalista. Y en lo que hemos desarrollado, hemos visto en la tercera tesis que se habló de la inteligencia artificial de carácter simbólico versus la inteligencia artificial de carácter conexionista y los orígenes de la una y de la otra, de cómo operan. En este caso estamos hablando solamente de una característica de las distintas inteligencias que podemos encontrar. En este momento, de pronto se están viniendo a prácticas la inteligencia espacial y la musical en términos de la construcción de imágenes y la construcción de melodías que algunas herramientas de inteligencia artificial están produciendo. Estamos hablando de lo que OpenAI y lo que también Gemini están desarrollando como modelos de inteligencia, en las cuales incluso pues algunos intentan construir poemas, otros intentan construir paisajes, fotografías, montajes, obras de algún nivel artístico que siguen siendo cuestionadas porque no hay desarrollos suficientes. Parece ser que la inteligencia que tiene mayores desarrollos son las inteligencias basadas en lenguajes naturales que la tiene pues OpenAI a través de el chat GPT y la que está desarrollando actualmente en este momento Gemini por parte de Google en conjunción con Microsoft. Entonces, quería señalar esto. Gracias, Estelita, por el aporte que hizo. Luis Hernando. Gracias. Bueno, a mí me pareció en la lectura, lo tengo subrayado, la diferencia entre la inteligencia artificial simbólica y el conexionismo
pues es básico para entender el estadio actual del avance de lo que llamamos inteligencia artificial. Digamos que desde algoritmos simples, representables, desde lo deductivo, se pasa a una cosa más compleja que es una construcción metodológica, yo llamaría así, inductiva. Sí, de acuerdo. Son las conexiones lo que le da fortaleza a ese paradigma de inteligencia artificial. Bueno, ese es un comentario. A mí me pareció relevante esa diferencia, aunque la palabra, claro, perceptrón, no la conocíamos, y yo no la conocía, no la había escuchado jamás. Segundo comentario, me parece que también esto, el autor no se mete por ahí, ni era su objeto, pero todos estos desarrollos también se inscriben en una tendencia que podemos denominar aquí en el foro, lo hemos tocado a veces, del transhumanismo. Hay una, en el desarrollo de la inteligencia artificial puede haber una pretensión transhumanista en sus aplicaciones, quizá aquí eso es tema para otra sesión, en el sentido del ser humano querer vivir, trascender la decadencia biológica y natural de los mortales, de nosotros los mortales, y por ejemplo prolongar la vida a través de formas de inteligencia en donde el cerebro pueda tener más vida de la que tenemos, etcétera. Pero ese es otro tema, sino que al leer me puse a pensar que el transhumanismo es muy importante y la categoría de artificial yo todavía no la descarto, me parece interesante en el sentido que subraya que es trascender de procesos naturales conocidos, ¿no? Entonces, también se habla de la artificialización de la naturaleza cuando se hace variación genética de las semillas, etcétera. Ese es otro tema, pero es ilustrativo de toda esa corriente transhumanista y de la artificialización de muchos procesos naturales. Y en tercer lugar, quería, antes que se me pase, pedirle a Francisco, que es fácil, nos ayude a tener la lectura en PDF de que para nosotros los neófitos, del ensayo de Turín, Máquinas y Pensamiento. Bueno, la voy a buscar y lo haré llegar. Es importante que tanto José Gersaín como Carlos Andrei, por favor, suministren el correo electrónico a Astrid para poder administrar el envío del material. Será importante y después yo cuadro con Astrid. El documento de Turing sobre máquinas pensantes, ¿cierto? De acuerdo, Francisco, esa era la tercera cosa que tenía anotada. No, perfecto. Listo. Y la cuarta, sin salirnos del tema, pero será objeto de otra sesión, también se lo pediría a Francisco lo considere, es que veamos una de las implicaciones que en las conclusiones me llamó la atención de manera muy selectiva por mi sesgo de economista, es el tema de la implicación de la sustitución del trabajo y de la gestión, la automatización del trabajo humano y de la gestión me parece muy relevante en términos de implicaciones sociales. Por supuesto, en el marco de un sistema de economía capitalista donde las fuerzas productivas y los medios de producción están en una aparente contradicción o permanente contradicción y donde la evolución de los medios de producción con la inteligencia artificial puede generar una relación aún más conflictiva con los distintos componentes de las fuerzas productivas. Yo me imagino que en esa perspectiva es que estás pensando, Luis Hernando. Sí tengo esa preocupación y ya tenemos ejemplos, ¿no? Ya tenemos ejemplos con los actores de Hollywood, etcétera, pero ese objeto me parece interesante como tema. Listo, listo. Hay una inquietud de Estela. Estela siempre participes a través del chat. Estela dice, ¿amplías el concepto de metaparadigma relacionado con la inteligencia artificial, por favor? Es parecido a un marco conceptual.
Estelita, no, un marco conceptual es un campo muy pequeño de comprensión sobre, y explicación sobre un determinado campo de fenómenos. Cuando estamos hablando aquí de la expresión metaparadigma, el autor, Pasquinelli, está tomando como base el concepto clásico de paradigma o matriz disciplinar que utilizó Thomas Kuhn en su obra Estructura de las Revoluciones Científicas, que está referido a toda una concepción de cómo hacer, producir, organizar el conocimiento científico dentro de un marco de la historia en el tiempo, donde hay unas organizaciones que producen conocimiento científico y tienen unas formas de procesar, unas formas de dialogar, unas formas de producir, publicar el conocimiento científico, y que está no suspendidas, sino fundamentadas en una serie de hipótesis básicas, fundamentos, y ese conjunto de ideas y de formas se llama paradigma o matriz disciplinar. Cuando aquí Pasquinelli lo plantea como metaparadigma, es como si fuese un paradigma de los paradigmas. Eso quedó supremamente, llamémoslo así, difuso, porque él no lo plantea claramente a qué se refiere. Entonces, no quedó desarrollado. Esa es una de las falencias del texto. Me parece que le faltaría mucho para poder hablar de un metaparadigma, porque cuando se habla de metaparadigma es algo que cubre todo lo demás. Y me parecería que no necesariamente la inteligencia artificial va a abarcar absolutamente todas las cosas hacia futuro en el desarrollo de la tecnociencia. Entonces, en ese sentido, creo que está el concepto, mi querida Estelita. Eso sería básicamente. Entonces, tendré en cuenta lo dicho por Luis Hernando y buscaremos el documento de Turing y para enviarlo como parte de esa cultura general de filosofía de la ciencia. Es importante que sepan que todas las veces que hay tertulia se envía un documento. De hecho, quienes han estado durante estos 4 años en la tertulia ya tienen una biblioteca importante de temas sobre filosofía de la ciencia, ya sean de artículos, de libros, algunos artículos originales en español y otros pues que yo me he tomado el trabajo de traducir de las distintas fuentes. En esta oportunidad no pude ubicar exactamente la fuente porque no estaba, solamente lo que señalé, pero básicamente cuando lo bajamos de Phil Papers o de Springer y hago las traducciones, pues señalo pues el origen del documento original, valga la redundancia. Eso quería decir y pues ahí termino yo. En ese caso, creo que es válido tomar algunos elementos generales de las conclusiones que nos pueden ayudar como a concatenar las ideas que se dieron allí, y es el de que dentro de la economía global, el aprendizaje automático pues se ha convertido en un paradigma clave para el análisis de datos, el procesamiento de información, la planificación, la predicción y la automatización del trabajo, así como la automatización de la gestión. Su cadena de producción se extiende desde el norte global hasta el sur, involucrando a multitudes de trabajadores precarios y también a trabajadores fantasma. Este es un análisis que consistente de la inteligencia artificial contemporánea, la cual requiere la comprensión política de su escala global y la compleja imbricación de formas sociales, técnicas, lógicas e ideológicas. Una segunda conclusión es que la inteligencia artificial ha sido estudiada desde ahora por un amplio espectro de estudios de inteligencia artificial que incluyen ciencias de la computación, estudios de ciencia y tecnología, historia social, sociología del trabajo y automatización, semiótica, filosofía de la mente y del lenguaje, neurociencia, teoría de los medios, estudios visuales, entre otros. Y al avanzar en una nueva metodología de investigación, también pues debe considerarse las contribuciones y el legado de todas las disciplinas. En esta búsqueda de un enfoque más integral que se ha promovido
la contribución de la epistemología histórica, crítica y política de la ciencia y la tecnología. Finalmente, el enfoque de la epistemología histórica, sin embargo, puede ser recibido como una metodología general para sindicar los campos de estudio de inteligencia artificial y abordar los numerosos problemas epistémicos que acosan a la inteligencia artificial. En conclusión, puede decirse que una epistemología histórica básica de la inteligencia artificial debería ser perseguida según 3 líneas de investigación. Una primera línea, la investigación de las raíces sociales y económicas de la inteligencia artificial, su relación con la economía global actual y la división internacional del trabajo. En segundo lugar, la comparación de la inteligencia artificial con otros modelos de conocimiento y formas de trabajo mental como aprendizaje, escritura, diseño, trabajo científico, etc. Y en tercer lugar, la posición de la inteligencia artificial en la larga evolución de los sistemas del conocimiento, extendiendo las técnicas culturales previas, las sociedades de la información y las tecnologías de la civilización. Entonces, creo que estos elementos que nos da el autor, pues son pertinentes, tienen mucha relación con lo que se dialogó. Bien. No sé, José, ¿querías decir alguna cosa antes de que terminemos? No, simplemente muchísimas gracias por la invitación y por el conocimiento. Muy amables por todo. Pues muchas gracias a todos los que hoy pudieron participar y estar presentes. Creo que esto hace muy enriquecedor también la experiencia. Les invitamos a que sigan acompañándonos y pues que también cuando quieran invitar a otras personas, pues valga también hacerles la aclaración, ¿no? De lo que se trata aquí es de un encuentro dialogado. Sí, quiero decir, mi querido amigo Luis Hernando, ya descargué el documento de Turing, ya lo encontré, entonces lo van a tener pronto. Pues, sí, entonces creo que les hará satisfacción. Entonces, si pueden dejar aquí, José Gesaín, su correo aquí en el chat. Yo voy a parar la grabación y mientras también Carlos Andrei, si por favor nos dejas el correo y poderles seguir compartiendo documentación. Le envié, Astrid, le envié a José tu correo para que le escribas. Perfecto. Perfecto. Listo. Ok, muchas gracias. Un saludo fraterno para todos. Ok. Y todas. Muy amable, Saludos para todos. Muchas gracias, como siempre. Buen tiempo. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Chao. Chao.